¿Qué tal, amigas y amigos de la Ruta Verde? Bruce Lee, un personaje que no solamente fue actor y creador de artes marciales o un artista de artes marciales, sino que también, pues fue filósofo, estudió en la Universidad de Washington filosofía en Estados Unidos. Él, de hecho, nació en Chinatown, en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Es un personaje que, a pesar de que vivió solamente 32 años, dejó una huella en el mundo, volviéndose un ícono. No solamente en el cine, sino también un ícono en filosofía, en relación también a las artes marciales y la defensa personal. Una persona que exploró mucho la mente y que también, claro, que tuvo sus errores, pero hoy no vamos a hablar de su vida ni de su biografía. Hoy vamos a hablar de lo que dejó como enseñanzas y es pues uno de mis personajes favoritos, inspirador de muchos que nos gustan las artes marciales o que las hemos practicado durante muchos años. Y bueno, pues vamos entonces con el aprendizaje que nos deja Bruce Lee. Bruce Lee, pues el primer punto, el número uno, él aseguraba que, pues el conocimiento no es acumulativo. Y este es muy revelador para todos porque, mucha gente piensa o cree que el conocimiento se va acumulando, que las cosas que uno va aprendiendo son cosas que te van haciendo más inteligente o una mejor persona. Pero el conocimiento no funciona de esa manera. El aprendizaje, según la filosofía del mismo Bruce Lee, o la que él buscaba proyectar en su conocimiento, era que no se puede acumular el conocimiento. El conocimiento se vive, se experimenta. El conocimiento, desde el punto de vista de Bruce Lee, es un camino que tienes que ir ahondando también en las experiencias. Debemos de pensar siempre como que somos principiantes, con esa curiosidad de aprender algo distinto, incluso en las cosas que creemos conocer. Vacía la mente, aseguraba en sus meditaciones, era fundamental para poder llegar a el conocimiento verdadero. Cuando crees ser ya conocedor, no permites que lleguen conocimientos más avanzados o más importantes. Así que hay que de vez en cuando vaciar nuestra mente por momentos y tomar el conocimiento desde un aspecto casi de principiante prácticamente para poder observar cosas nuevas. El segundo punto, el punto número 2, también parecido en el sentido de que habla sobre el conocimiento. Dice lo siguiente: saber no es suficiente. El conocimiento por sí mismo no te va a dar nada. Tenemos que llevarlo a la práctica, a la realización. Y para esto no basta con desearlo, no basta con conocerlo, sino bastará hasta que lo pongas en práctica. Era una persona que buscaba siempre el enfoque de realizar las cosas, de no tener miedo a pues enfrentar cualquier obstáculo, y vamos a ver eso en los siguientes puntos. Así que de nada nos sirve conocer si no lo podemos aplicar. Número 3, pues habla sobre un tema que tocábamos también con algunos de los personajes que ya hemos conversado, como Tom Brady, el jugador de la NFL. Pero también otros personajes hablan mucho de la flexibilidad. Él aseguraba que los árboles más rígidos son los que se rompen más fácilmente. Pero el bambú o algunos otros árboles como el sauce sobreviven porque pueden doblarse, porque son flexibles. Y no solamente se refería al tema físico, sino que también tenemos que ser flexibles mentalmente. Es la forma en la que podemos ser más resistentes. Y me parece pues un punto fundamental también dentro de lo que él manejaba. Él, aunque muchos lo conocen como el Kung Fu o el Jet Kune Do, pues, o sea que practicó uno y practicó el otro, pero también hay que recordar que practicó box, practicó taekwondo y practicó muchas otras artes marciales, incluso otros deportes que no estaban relacionados a las artes marciales. Era de hecho parte de lo que él siempre decía: teníamos que aprender de todo.
y él lo aplicaba mucho y gracias a eso logró, bueno, pues crear el Jeet Kune Do y logró también, bueno, pues desarrollar muchas prácticas muy interesantes, aunque al final su conclusión, su método era el método de la no forma. En un principio sí tuvo un método, pero después lo cambió para decir que no había forma, que cada quien debería crear su propio método. Pero bueno, aquí va el siguiente punto. Miren, pues ya hablábamos de la flexibilidad como el punto número 3, pero hay un punto, el 4, que me parece es muy interesante porque habla de esa liberación de mente de la cual pues él creo llegó a conseguir por lo menos por momentos. Dice lo siguiente: no existen los límites. En algunas ocasiones esos límites se presentan, pero como son solamente mesetas, o sea, vamos, uno cuando llegas a ese supuesto límite te das cuenta que realmente era una sola meseta, pero que de esa meseta siempre habrá algo más, que los límites nunca van a llegar, siempre habrá algo más allá a lo cual puedas aspirar. Y él siempre hablaba de aspirar a lo máximo, a lo más grande, aún y que fallaras. Pero eso es otro punto que vamos a tocar un poco más adelante en relación a ese asunto. Así que, pues bueno, el número 4 es sobre el tema de los no límites. El punto, y que es muy liberador ese punto también, ¿no? Pues claro, entiendes que hay una especie como de límite o de meseta y ese es tu objetivo y llegas a él. Pero cuando llegues a él te darás cuenta que habrá siempre algo más y más. Bueno, el punto número 5, que es en relación pues a los grandes logros o a los al menos grandes intentos, por así decirlo. Está muy interesante, viniendo de Bruce Lee. A grandes intentos es glorioso incluso fallar. Y fallar, pues no significa que ahí se acabe todo, sino simplemente que busques desarrollar lo máximo, lo más grandioso de lo que tú puedas buscar, ¿no? Que no te limites y que no pienses en esta idea de que, bueno, pues a lo mejor es muy probable que si tiras a lo más grande, pues lo más probable es que falles. Pero creo que es mejor fallar intentando lo más grande que intentando solamente pues cosas pequeñas para no fallar, ¿no? Para pues caer cómodos, digamos, ¿no? Para no salirnos de ese pues punto de comodidad que de repente es muy fácil. Realmente pues tirarle a lo máximo, a lo más grande. Ese era uno de los puntos más interesantes que siempre defendía pues el Bruce Lee, que todo el mundo conoció no solamente en pantalla, que también en persona, se asegura, era un personaje pues muy llevado para adelante, con una confianza en sí misma, en sí mismo enorme, que vivió buena parte de su juventud, por cierto, en Hong Kong. Vivió en China y ahí es donde empezó a aprender las artes marciales, pero ya de forma pues en más o menos tardía, por ahí de los 13 años es cuando realmente empieza a aprender sobre tai chi y algunas otras artes marciales. Pero realmente no empezó tan pequeño como muchos suponen. Y sobre todo si pues analizas que muere a los 32 años, pues realmente de los 13 a los 32 hizo cosas realmente increíbles. Vamos, cambió el mundo de las artes marciales en muchos sentidos. El siguiente punto, el punto pues número 6, el punto número 6 habla sobre lo que estás tú pensando ahora. Eso que tú estás pensando en el presente, en ese momento en el que estás hablando de ti mismo, eso que estás pensando, eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres, a no ser que empieces a cambiar tus pensamientos. Tú eres lo que piensas. Y aunque aquí yo lo he dicho y lo hemos comentado muchas veces, nos estamos constantemente programando y no somos muy conscientes a ese asunto. De hecho, él hablaba mucho de esto, del inconsciente y de cómo teníamos que buscar ser lo más conscientes posibles para poder desarrollarnos y liberar nuestra mente. Este es uno de esos puntos. ¿Qué estás pensando? ¿En qué
se va tu mente? ¿En qué se engancha tu mente? De todo lo que vive, de todo lo que ve durante el día. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el otro canal, el canal de noticias. Contamos 20 noticias, pero muchos se enganchan en la parte más negativa que pueda tener la noticia. Y aún, y que hay que hablar y hay que conocer lo que pasa en el mundo, no hay que engancharnos con eso. No hay que llevárnoslo a cargar todo el día. Nosotros somos y tenemos la libertad de pensar. Y para pensar, pues también tenemos la libertad de encontrar cosas que realmente nos sirvan y que nos representen en lo que verdaderamente somos. Lo que pensamos es lo que somos. Así que, pues bueno, tratemos de cuidar esa parte. Otro asunto muy interesante y muy de la filosofía de Bruce Lee, pero también de los estoicos, del minimalismo y todo esto, es la de simplificar. Él aseguraba que todo mundo podía lograr grandes cosas, pero que tenías obligadamente que simplificar. ¿A qué se refería? Mira, es que no se trata de conocer todo todos los días y saturarnos de ejercicio, saturarnos de información, saturarnos de todo. Tenemos que encontrar qué cosas debemos sacrificar, debemos de hacer a un lado para poder llegar a esa grandeza. Tal vez es dejar de ver esa serie que te gusta, tal vez es pues dejar de hacer algo de lo cual simplemente te está haciendo perder el tiempo. Pero tenemos que simplificar, tenemos que ser más conscientes de que nuestro tiempo es vida y esa vida la quieres utilizar para perderla o la quieres utilizar para desarrollar o lograr aquello grande que tú estás pensando, aquello que tú realmente quieres desarrollar. Simplifiquemos, ¿no? Esa es la idea y es la idea de los estoicos. Para poder encontrar tu destino y tus talentos, primero tienes que simplificar. El siguiente punto, estamos ya en el punto número 8, aprende o aprendamos sobre cómo interactuamos. Si nos observamos cómo hablamos a la gente, cómo reaccionamos con las personas, si nos observamos, nos vamos a conocer. No es lo mismo observarse cuando no estás haciendo nada, cuando estás solo contigo mismo, sino nuestro inconsciente actúa verdaderamente como es, como somos nosotros cuando estamos con otras personas. ¿Cómo reaccionaste aquella vez que te molestaste con una persona en la calle? ¿Cómo reaccionaste con tus amigos el otro día que estabas en una fiesta? ¿Cómo reaccionas con tus colegas de trabajo o con tus familiares? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Qué dices? ¿Cómo o cuándo te enojas y por qué te enojas o por qué te ríes, por qué haces las cosas que haces cuando interactúas con una persona? Te vas a dar cuenta de quién eres realmente. ¿Quieres conocerte? Observa cómo interactúas con las otras personas, según Bruce Lee. El siguiente punto, el punto número 9, es no dividas. No dividas. Nuestro ego, dice Bruce Lee, está esperando dividir constantemente. Está esperando que des tu opinión ante un tema. ¿Para qué? Para que dividas. Está buscando que, divulgues de qué lado estás. ¿Estás de un lado? ¿Estás del otro lado? ¿Estás a favor mío o en contra mío? ¿Me explico? O sea, es esa idea constante de expresar obligadamente lo que opinas sin un verdadero sentido, sin un verdadero propósito. Simplemente pues por creer o querer tener la razón. La tengas o no la tengas, ese no es el punto. El punto es que empiezas a generar una división. Y esa división es de la cual nos consumimos los seres humanos. El silencio muchas veces es más poderoso de lo que creemos. El siguiente punto, el punto número 10, y que me parece que con esto es un gran cierre. Para que nosotros logremos las
más grandes expectativas que hayamos generado en nuestra realidad, en nuestra vida, tenemos que ser nosotros. No es de copiarse, no es de inventarse algo que no eres. Es simple y sencillo ser tú a la máxima potencia. Eso que tú eres ahora, bueno, pues nada más intensifícalo. Vívelo como tú eres. ¿Qué es aquello que o en lo que te quieres desarrollar? Pues bueno, desarróllalo y desarróllalo al máximo. Hay un tema en el que relaciona el ser uno mismo con el dejar a un lado también las circunstancias, porque mucha gente se victimiza si tiene una enfermedad o si tiene algún obstáculo a alguien o algo que no lo deja desarrollarse según dice. Y él asegura que hay que hacer, hay que hacer a un lado, hay que hacer a un lado las circunstancias y crear uno mismo las oportunidades. Si tú estás esperando que las circunstancias se pongan a tu favor, pues va a estar muy difícil. Tú o cada uno de nosotros tenemos que crear las circunstancias a nuestro favor. Muchas veces se dan solas, muchas veces llegan en su momento, pero cuando ves que no llegan, tú mismo tienes que crear tu propia oportunidad y desarrollarla. Bueno, ahí están estos 10 puntos, me parecen pues muy interesantes, muy distintos a la mayoría de los puntos a lo que hemos tocado en los otros personajes de los cuales hemos hablado. Hemos tenido pues un variado, digamos, pero bueno, vamos a ir variando cada vez más. Son, bueno, pues personalidades que nos han dejado alguna estrategia, algún consejo, alguna información que con una que te funcione, con una que te haga reflexionar o que te haga pues modificar algún comportamiento para un gran desarrollo para ti, para tu mente, para tu persona, pues está genial, ¿no? Yo estoy pues bueno junto a ustedes aprendiendo de todos estos temas, estoy haciendo como la selección de los puntos más interesantes de cada personaje y abajo en la descripción está un link del cual pues puedes ver todos los demás videos que hemos hecho de otras personas. Muchísimas gracias por compartir, por darle manita para arriba si te gustan los videos. Me encantará saber si apoyas esta serie, bueno, pues para seguir haciendo más videos de consejos, de tips, de aprendizajes o estrategias de otras personalidades. Muchísimas gracias, los veo en el próximo video aquí en La Ruta Verde.